Muy buenas, después de varios años sin subir vídeo, hoy vengo a cumplir una promesa que hice antes de dejar YouTube por aquí. Entonces, bueno, pues adelante con el vídeo. El tema de hoy lo propuse en la pestaña de comunidad en su momento, así que ha llegado la hora de abordarlo de una vez porque no es demasiado agradable. Aviso que se van a tratar temas muy delicados en este vídeo y que por lo tanto, si sois personas sensibles, tengáis cuidado. Hoy no va a haber ni bromas ni memes. Este año, en 2024, se cumplen 10 años desde que se vivió uno de los peores años tanto para el K-pop como para Corea. Es un tema muy delicado, así que voy a intentar tratarlo con el respeto que se merece. A lo largo del año ocurrieron varias tragedias que conmocionaron al país y la primera de todas se remonta a febrero, concretamente el 6 de este mes, cuando se rescata a 2 hombres con diversidad funcional y sin hogar que habían sido víctimas de trato de personas. Tras engañarlos con una oferta de trabajo en las minas de sal del condado de Sinan, fueron vendidos por 1 millón de wones a un granjero que era dueño de un estanque de evaporación de sal. Chae fue la primera víctima en 2008, mientras que Kim lo fue en 2012. Ambos fueron forzados a trabajar en turnos de unas 14 horas al día y en caso de no cumplir con las expectativas eran golpeados con barras de metal o palos de madera. El problema de la esclavitud de personas con diversidad funcional en Corea y en concreto en la provincia de Sinan no es algo único de este caso. Mucha gente ha sido víctima de este tipo de actividades. He'd been rescued from a remote island where for years he'd been held as a modern-day slave. Solo unos días después del rescate de Chae y de Kim, el 17 de febrero, colapsa un edificio en un resort de montaña en Gyeongju y mueren 10 personas. 2 meses más tarde, el 16 de abril, ocurre el evento que marcará a la población coreana hasta nuestros días, 10 años después, la tragedia del naufragio del Sewol. El Sewol era un ferry que llevaba a cabo rutas entre Incheon y la isla de Jeju. Este día en concreto, de los 476 pasajeros, 325 eran estudiantes, junto a 15 profesores, y además dentro del barco también iban 30 tripulantes. El barco debía salir de puerto a las 6:30 de la tarde del 15 de abril, pero el día estaba nublado y por ese motivo, alrededor de las 5:30, una hora antes de la hora estimada de salida, el servicio de tráfico de embarcaciones prohibió la salida de barcos del puerto. Ese mismo día, a las 8:35 de la tarde, la niebla comienza a disiparse y la alerta se retira. El ferry zarpa a las 9. El resto de barcos deciden retrasar su salida al día siguiente por precaución. Ese día el Sewol llevaba 761,2 toneladas de agua de lastre, casi 1000 menos de la que tenía que llevar, lo cual lo hacía más inestable de lo que ya era estando en óptimas condiciones. Además, transportaba un total de 2.142,7 toneladas de cargamento, que es más del doble de lo que podía llevar, incluyendo 185 coches. 426 toneladas del cargamento eran de barras de metal, 278 de las cuales estaban destinadas a la construcción de una base naval en la isla de Jeju. Cerca de las 8:20 de la mañana siguiente, el 16 de abril, el ferry activa la navegación manual y entra en el canal de Mangol, el cual es más rápido que la ruta original del barco, pero también es más peligrosa debido a las fuertes corrientes. Dadas las circunstancias, cabría esperar que el capitán llevara el timón en una zona peligrosa como esta, pero en vez de esto, la tercera oficial de cubierta, Park Han-kyul, de 25 años, estaba a cargo de la navegación en este momento. Tenía solo 6 meses de experiencia a bordo del Sewol y jamás había navegado el barco en esas aguas. El capitán, mientras tanto, se encontraba descansando en su camarote. La primera llamada de emergencia se registra a las 8:25 de la mañana. Choi Dok-ha, uno de los estudiantes a bordo, llama al 119 diciendo que creía que el barco se estaba hundiendo. Se tarda 2 minutos en conectar esa llamada a la Guardia Costera de Mokpo. 6 minutos después del inicio de la llamada, a las 8:58, sale del puerto una patrulla que llegaría más de media hora después. Durante esa llamada, a las 8:55, la tripulación del ferry reporta la situación a Jeju, ignorando el puerto de Jindo, a solo 1 kilómetro de distancia y donde hay un centro de control. La Guardia Costera de Mokpo, a quienes había avisado la estudiante en su llamada, avisa al centro de control de Jindo a las 9:06, aún sin información sobre la ubicación exacta ni la cantidad de pasajeros.
Minutos después, el Sewol ya se encontraba con una inclinación de 43 grados, lo que hacía imposible escapar si no se estaba ya en cubierta. Cabe destacar que la tripulación del barco dio órdenes a los pasajeros de permanecer en sus camarotes en todo momento, y que no fue hasta las 9:23 que se les ordena ponerse chalecos salvavidas. A las 9:30 llega la patrulla de control. El barco ya se encontraba con una inclinación de 60 grados, y los pasajeros no entraban a bordo de la pequeña embarcación de rescate. De la gente que se encontraba en cubierta, suben a los que puedan, y los otros logran subir a pequeños barcos pesqueros que se encontraban por la zona y que se acercaron para ayudar. A las 9:37 se registra la última conversación entre la tripulación y el VTS. Afirman que se ha dado la orden de evacuar el barco y que los pasajeros están siendo evacuados en ese mismo momento. Sin embargo, esta orden no solo nunca se dio, sino que la tripulación repetía por los altavoces la orden de quedarse dentro del barco y, si fuera posible, dentro de los camarotes. A las 10:23 el barco se da la vuelta por completo y para las 11:18 solo 2 metros de la punta del casco son visibles por encima del agua. A la 1:03 de la tarde del 17 de abril el casco deja de ser visible y el ferry se hunde por completo. No solo se dio la orden a los pasajeros de quedarse en sus camarotes, sino que parte de la tripulación, incluido el capitán, fueron de los primeros en salir. De hecho, sabiendo este último que no lo rescatarían con el uniforme puesto, salió del barco en calzoncillos. Este absoluto impresentable, que tenía que quedarse dentro hasta que todo el mundo hubiera sido evacuado, dio la orden de que se quedaran todos dentro. Se quitó el uniforme para que no se le pudiera identificar y fue rescatado de los primeros. Lo más terrible de la tragedia, se pueden ver en vídeos que por cuestiones éticas no voy a poner, de todas formas lo podéis encontrar en YouTube con una búsqueda muy sencilla, es que todo el proceso por el cual el barco se fue hundiendo quedó registrado en los teléfonos de todos los estudiantes que estaban prácticamente encerrados en sus propios camarotes. Cuando los padres de los estudiantes se enteraron del accidente, se les llevó hasta Jindo, el punto en tierra más cercano al accidente. Y tanto las noticias que recibían por la prensa como las que le daban los funcionarios del gobierno eran falsas. Estos decían que se estaba llevando a cabo operaciones de rescate, pero cuando los padres alquilaron un barco para acercarse al lugar de los hechos antes del anochecer, se encontraron con que las embarcaciones de rescate solo estaban dando vueltas y que los buzos no podían hacer nada por lo peligrosa de la situación. Para julio aún quedaban cuerpos por rescatar, y hasta marzo del 2017, 3 años después, no se logró reflotar el barco. De los 476 pasajeros y 30 tripulantes, murieron 304 personas. Solo sobrevivieron 179. Tanto el mundo como, por supuesto, Corea quedaron absolutamente destrozados después de este acontecimiento. El 2 de mayo, 2 trenes de metro chocan en Seúl y 388 personas resultaron heridas. Este accidente, gracias al cielo, no se cobra ninguna víctima. El 16 de julio, un incendio a bordo del metro de Busan hace que 100 personas sean evacuadas y 5 personas salgan heridas. Al día siguiente, uno de los helicópteros que seguía la búsqueda de cuerpos del ferry Sewol se estrella en la ciudad de Gwangju y las 5 personas que iban dentro mueren. En agosto, en la zona de Honam y Yeongnam, unas inundaciones causadas por fuertes lluvias provocan varios accidentes entre el 18 y el 25. 10 personas mueren. El 3 de septiembre, las 5 miembros de Ladies Code sufren un accidente al volver del concierto de Daegu. Alrededor de la 1:20 de la mañana, a causa de las fuertes lluvias y la alta velocidad a la que iban, el vehículo comenzó a dar vueltas y se estrelló contra un muro de protección, provocando así la muerte inmediata de Eunbi, una de las miembros del grupo. A Rice, otra de las miembros del grupo, se le tuvo que hacer una RCP en el momento porque no tenía pulso ni respiraba. Soyoung se encontraba inconsciente y en estado crítico. Ashley, Zuni, las 2 estilistas y el manager no tuvieron heridas de gravedad, pero se encontraban en estado de shock. Soyoung necesitó una cirugía facial y otras cirugías por fracturas.
Rice tenía una lesión grave en la cabeza, por la cual la tuvieron que operar durante más de 9 horas, pero tuvieron que parar la operación debido a que su respiración se detuvo 3 veces. Tenía una presión sanguínea muy baja y había perdido mucha sangre. Después de suspender dicha operación, Rice entró en estado de coma. El 7 de septiembre, y tras estar 4 días en coma, Rice muere. Eunbi tenía 21 años y Rice 23, y el día del accidente era el cumpleaños de Soyun. El grupo siguió con 3 miembros y en 2020 abandonaron la compañía en la que estaban, Polaris Entertainment. A día de hoy el grupo continúa en un hiatus totalmente indefinido y no se sabe si van a continuar sus actividades. Para terminar, el 17 de octubre, durante un concierto de 4 Minute, una salida de aire del parking que se encontraba debajo de los espectadores colapsa, y quienes se encontraban sobre ella caen. Hubo 16 muertos y 11 personas resultaron heridas. Y en Corea del Sur se ha hundido la rejilla de este foso de ventilación en pleno concierto a las afueras de Seúl. Un grupo de personas ha caído al vacío. A más de 10 metros de profundidad hay 16 muertos y 11 personas más heridas. 2014 es un año para recordar, en especial por el naufragio del Sewol, que como ya he mencionado antes sigue siendo una fecha marcada para los calendarios de Corea. Por si alguna vez os lo habéis preguntado, el lazo amarillo, que se publica bastante cerca de las fechas del aniversario del accidente, sigue y seguirá siendo la forma de recordar a las víctimas del naufragio, de cientos de adolescentes que perdieron la vida por el egoísmo y falta de profesionalidad de unos pocos. Espero que el vídeo, dentro de los temas delicados que trata, os haya gustado. Os deseo un muy buen día y hasta otra. Got you thinking.